Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí en su programa Amar y Servir con el Padre Daniel. Y pues bueno, ya estamos ya arrancando esta semana y tenemos que llenarnos de bendiciones, de estar manteniéndonos siempre en la sintonía de estar siempre agradándole a Dios en todo lo que nosotros realizamos. Y pues bueno, yo sé que muchos de los que nos están viendo, algunos, bueno, buscan la manera de cómo dicen, cómo podemos encontrar la libertad en nuestro interior, cómo podemos encontrar esa liberación en nuestra vida. Y pues lo vemos desde la Sagrada Escritura, vemos que hubo, por parte de Jesús, hubo muchas liberaciones, pero aquí es donde tenemos que ir buscando cuál es el sentimiento que tenemos nosotros en nuestra vida para poder realmente tener esa apertura para que Jesús venga a nosotros. ¿Sí? En esa misma apertura, por ejemplo, podemos, cómo ser líderes y felices. ¿Sí? Podemos encontrar también ahí en nuestra misma fe podemos encontrar el camino que nos lleva a mantenernos siempre en esa sintonía con Dios. Esto es lo que va a ir marcando cada vez más nuestra vida en el amor, nuestra vida en la fe, para poder nosotros estar en esa sintonía de, por ejemplo, si se presenta el dolor, ¿sí? Si se presenta un dolor en nosotros, si no lo vemos realmente como una virtud, ese dolor, porque nada más a veces lo vemos y lo vemos como sufrimiento, lo vemos como sufrimiento, no dejamos que nuestra vida vaya pues cada vez teniendo altas en lugar de mantenernos en una sintonía siempre baja por la enfermedad, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces, muchos, y estamos hablando católicos y no católicos, van y buscan otras alternativas que no es la de la fe, o buscan la fe, pero en algunas otras circunstancias. Por ejemplo, hay quienes buscan para la liberación, buscan en su vida que les lean la mano, ¿sí? Buscan que les lean el café, ¿sí? Buscan el adivino, el brujo, etcétera, etcétera. Y hasta en los horóscopos buscan en la mañana para poder encontrar realmente cuál es la razón de su existir. Si nosotros no lo tenemos primeramente enfocado en nosotros, en mi yo, que sé que es hacia dónde me dirijo, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, si me estoy nada más guiando para ver cuáles son los medios que me van a llevar a vivir esta experiencia, pues estamos viendo, ahí sí podemos decirlo, nos estamos dejando guiar solamente por la suerte y no por la diosidencia o por la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces ya no estamos haciendo voluntad de Dios, sino nos estamos dejando arrastrar por lo que los demás nos pueden decir. Si estamos hablando del horóscopo, que es lo más sencillo, ¿sí? ¿Cómo voy a liberarme? ¿Cómo voy a liberarme? ¿Cómo voy a desatarme de algo que me está haciendo esclavo? Y ahí es con mucho más fuerza porque estoy buscando cada mañana qué es lo que me dice y qué es lo que voy a hacer. Entonces ya estamos atándonos, nos estamos atando. Y al momento de atarnos, pues ya no estamos siendo libres, ya no estamos teniendo esa liberación. Y ahí en esas mismas ataduras vamos haciéndole más nudos a nuestra vida, porque vamos viendo cuál es el camino que me está llevando, porque eso me lleva a la depresión, eso me lleva a mantenerme triste, eso me lleva a tener una connotación en mi estado de vida siempre muy bajo. ¿Sí? Anímicamente, pues me voy a sentir pésimo porque todos los demás veo que se superan, veo que les está yendo bien, pero yo, en mi vida yo veo que cada vez se va disminuyendo, pero es precisamente porque se buscan otras alternativas y no se busca realmente la presencia de Dios, porque si vemos las virtudes, en esas virtudes que nos ayudan siempre a mantener la confianza en Él, la fe, la esperanza y el amor, que son las virtudes cardinales que nos llevan que nos van a propiciar una vida diferente. Entonces,
si no me pongo a reflexionar, a analizar, a pensar qué es lo que estamos teniendo en nuestra vida, pues vamos a perdernos. Las virtudes son como nuestra brújula, estamos teniendo la brújula y queremos ver cuál es la dirección. Y esa dirección, pues nos cuesta trabajo primero reconocerla. Primero reconocer que tenemos una directriz que es la cruz de Cristo. Esa es la primera directriz que debo de marcar. ¿Qué fue lo que padeció Jesús a través de la cruz? Entonces ahí es donde yo voy a encontrar una de las primeras virtudes, la fe. La fe. Porque Dios, a través de Jesús, manda la salvación al mundo a través de este signo. Y en este signo de la cruz, Jesús redime al mundo y al pecado. Y ahí es cuando entramos en esta sintonía de fe, ¿sí? Porque lo hizo por fe, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Ahí es donde podemos nosotros encontrar en esa virtud la alegría evangélica, ¿sí? La alegría que se vive en el Evangelio. Por eso vemos en los Evangelios vamos a encontrarnos con muchas alegrías. Primero con tristezas porque se sentían abatidos, porque se sentían abandonados por Dios. Pero cuando llega Jesús a sus vidas, les transforma, ¿sí? Aquel hombre que estaba endemoniado, que le decían endemoniado porque se golpeaba con piedras y estaba ya inmediatamente, ve a Jesús y él reconoce en Jesús, el demonio reconoce a Jesús porque tenía una atadura fuerte al demonio. Y en ese momento el demonio reconoce que Jesús viene. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Y viene un reclamo hacia Jesús. Y llega el momento en que viene la liberación para aquel hombre. El demonio le pide que le permita meterse a los cerdos que estaban cerca del acantilado. Inmediatamente dice, tira al suelo a aquel hombre, el demonio se sale y se va hacia los cerdos y los cerdos se tiran al acantilado. Y aquel hombre queda liberado, queda liberado. Dice, aquel suceso empezó a recorrer todos los lugares por donde pasaba Jesús, ya sabían de aquel milagro que había hecho. Era una liberación y Jesús en nuestros días todavía sigue haciendo esas liberaciones. Cuando escuchamos aquello que el mismo Jesús nos dice, vende todo para comprar el campo y la perla preciosa. ¿Sí? Vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Aquello le llena de alegría, le llena de gozo. Le llena de gozo para poder liberarse de muchas otras ataduras, para ir a aquel campo, lo compra, vende lo que tiene, va y lo compra para quedarse con el tesoro precioso. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar muchas cosas. Para poder encontrar la liberación en nosotros, tenemos que dejar muchas cosas que nos atan al mundo. Tenemos que dejar la envidia, la avaricia, el rencor, resentimientos, que nos llevan constantemente a tener malos pensamientos y sobre todo no nada más nos quedamos con el pensamiento, sino las malas acciones. ¿Y ahí qué es lo que tenemos que realizar? Tiene que haber una convicción personal para poder encontrar realmente qué es lo que me va a hacer feliz. ¿Se acuerdan aquel relato que tuvimos hace algunos programas referente también al ciego Bartimeo, al hijo de Timeo? ¿Qué fue lo que hizo? En ese momento, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Cuando se encuentra con Jesús, era un ciego, no sabía cuándo venía. ¿Sí? Y a veces así estamos en nuestra vida. No sabemos cuándo va a llegar Jesús. Algunos podemos decir, es que tengo fe, creo en Dios, tengo confianza en Dios, pero ¿qué estoy haciendo para acercarme a Él? Aquel hombre tenía otro sentido muy, muy, muy agudo, ¿sí? Muy fino que era el oído.
escuchó que Jesús venía, escuchó que era Jesús, Jesús de Nazaret, el hijo de David, el que estaba haciendo milagros. Dice, inmediatamente cuando escuchó la multitud y preguntó a los que venían en el camino quién era, le dijo, es Jesús. Y lo primero que hizo fue gritar. Sacó desde su interior, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Algunos, dice la Escritura, algunos lo callaron para que no molestara al maestro. ¿A qué te suena eso? Nueve veces estamos en nuestra vida, vamos caminando, vamos perseverando, y hay unos que te dicen, ¿para qué sigues? Es inútil. ¿Para qué rezas el rosario? ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué vas a encontrarte? ¿Para qué vas a ir a ese encuentro? ¿Para qué vas al retiro? Son aquellos que nos están callando. Si nosotros hacemos caso de eso, entonces nos vamos a quedar sentados nuevamente, ciegos, pidiendo para poder seguir viviendo. Pero aquel hombre no se quedó callado. Aquel hombre no se quedó callado, quería liberarse, quería encontrarse con Jesús. Y se gritó más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ahí en ese momento, dice, Jesús lo mandó llamar. Jesús lo mandó llamar y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? En ese momento, en ese encuentro con Jesús, ahí el mismo Jesús lo libera. ¿Y lo libera de qué? Hasta de la ceguera. Porque aquel hombre le dijo, ver, quiero ver. Dice Jesús, tomó un poco de lodo, lo talló, se lo puso en los ojos y vio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos falta? Para poder nosotros tener el sentido de la libertad, tenemos que tener confianza. Tiene que haber confianza en nosotros. Tirar el manto. Bartimeo tiró el manto. Cuando le habló Jesús, tiró el manto. Tiró todo lo que, la pesadez que había en él. Tiró todo lo que estaba encima de él. Para nosotros sentir esa liberación, para poder entender cómo Jesús nos puede liberar en nuestra vida y poder encontrar carga ligera en nuestro caminar, tiene que ser en base a dejar nuestro pasado. ¿Cuántos no venimos cargando con aquello que nos hizo mamá, con aquello que me hicieron en la primaria, con aquello que va sucediendo, ¿sí? Y a veces hasta lo de ayer y ahorita lo traemos dando vueltas y vueltas y vueltas y no liberamos, no dejamos que esas cargas se aligeren. ¿Qué es lo que tenemos que ir buscando? ¿Sí? Para poder nosotros vender todo lo que tenemos, comprar esa perla preciosa, pues sí, esa es una buena nueva del Evangelio. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como creyente? O yo como que tengo fe. ¿Cómo está mi fe? A lo mejor es una fe muy bajita. A lo mejor es una fe muy pequeña. ¿Sí? Con eso nos basta. La misma palabra nos los dice. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a esa montaña, muévete. Pero necesitamos poquita fe para poder aumentarla. Y sobre todo para vivir la otra virtud, que es la esperanza. La virtud que nos lleva a seguir caminando, a seguir perseverando. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Nos dice el Señor, es semejante al tesoro, aquel que lo encuentra. Generalmente este pasaje, sí, nos va a motivar a vender cuanto tenemos para obtener realmente los frutos necesarios. ¿Pero qué te parece que después del corte vemos qué es lo que necesitamos para poder encontrar realmente este camino a la liberación? Ahorita volvemos.
El municipio de Mazatlán, a través del Instituto Municipal de Deporte, ha rehabilitado y activado espacios deportivos, llegando a más de 80,000 mazatlecos en festivales deportivos populares, además de tener presencia en el mundo con nuestros talentos deportivos. Son estas acciones las que siguen generando un solo Mazatlán por ti. Este y todos los viernes, Restaurant La Terraza del Hotel Océano Palace te invita a disfrutar de un exquisito buffet mexicano y un espectacular show de bailes folclóricos de 6 a 10 de la noche. Ameniza Dueto California. Festeja tu cumpleaños muy mexicano. Ven con 8 personas y tú no pagas. Reserva al 913-0666. Hotel Océano Palace, en el corazón de la zona dorada, Mazatlán, Sinaloa, México. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Mar y Servir con el Padre Daniel. Pues bueno, saludos a todos aquellos que nos están poniendo en contacto con nosotros. Saludos a Laura, a Miguel Bueso, Perla Rafaela, Leticia, Teresa, Teresita Noriega, Perla, Perlita, Ruth de la Puente, que también nos está sintonizando, Yasmín, Michelle Salas, Judith Peraza, Jorge Noriega, sí, Abraham, Atenas Flores, sí, Nixia, Paul Satarain, Heriberto Benítez, Marta González. Y pues bueno, aquí estamos como todos los martes y los viernes, pues tratando de mover un poquito nuestro sentir espiritual para encontrarnos realmente con el camino verdadero a través de la fe. Y pues bueno, hablando un poquito precisamente para poder encontrar esa liberación en nuestro caminar, pues necesitamos realmente nosotros buscar la manera de contactarnos a través de la fe, del amor, sobre todo, decíamos antes de irnos, de la esperanza, de la esperanza. La esperanza es lo que nos va a mantener siempre alertas, atentos a lo que sigue, a lo que viene, ¿sí? Es el tenernos despiertos, es el tenernos alertas. Si no estamos alertas, si no estamos despiertos, entonces en cualquier momento podemos terminar nuestra vida deprimidos. Podemos terminar en la depresión, podemos terminar en la apatía, podemos terminar en la apatía, porque no solamente es para con nosotros, sino también eso a veces lo transmitimos, lo pasamos a los demás. Lo pasamos a los demás y decimos, bueno, pues es que eso nada más tú lo quieres creer, ¿sí? Porque la realidad es esta. ¿Sí? Y nos aferramos muchas veces a sentimientos, a creencias o fe de otros, o nos colgamos precisamente de la fe de otros y disminuimos nuestra propia fe. Entonces, por eso es necesario estar constantemente buscando la buena noticia, buscando el que nosotros tengamos que echar las redes y ver cuál es esa pesca milagrosa que puede haber en nosotros. También entendemos también en esta situación, cuando hablamos de liberación, nos cuesta trabajo entender por qué, por qué suceden las cosas de esta manera, por qué en el caminar de la fe nos vamos a encontrar muchos tropiezos, pero es que algunos que nos han estado preguntando, nos están diciendo de manera personal, dicen, padre, pero ¿por qué?
¿Por qué suceden todas estas catástrofes? ¿Por qué suceden todas estas situaciones en la vida? Pues que no, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Sí, y en su bondad nos da una buena administración de este mundo. Pero cómo nosotros estamos administrando también este mundo. Entonces estamos hablando que cuando lo recibimos en paraíso. Y ahorita, ¿en qué lo estamos convirtiendo? ¿Sí? ¿En qué estamos convirtiendo nuestro mundo? Entonces, precisamente porque vivimos atados, porque no somos libres. Y podemos encontrar, porque también aquí se puede hacer una controversia de que, bueno, ¿a qué le llamas libertad? ¿Sí? Si estamos hablando de libertad, de dejar libre nuestra alma, nuestro corazón, nuestro sentir, ¿sí? Hacer a un lado las culpas, hacer a un lado todas aquellas situaciones que no me permiten avanzar, porque es lo que tenemos que ir moviendo, es lo que tenemos que ir moviendo, esas son las piedras que tenemos en el camino, que tenemos que hacerlas a un lado para seguir caminando, están en el camino, no las podemos evitar, no las podemos evitar. Son los obstáculos. ¿Qué es lo que hace un corredor cuando hay una carrera de obstáculos? ¿Sí? Las brinca porque no las ve precisamente como una cosa negativa, sino las ve como un crear o generar un mayor esfuerzo para llegar a la meta. Y eso es lo que tenemos que ir buscando en nuestra vida. Tenemos que ir buscando el mayor esfuerzo para llegar a la meta, para que así podamos nosotros encontrar mayor disponibilidad en nuestra vida para llegar al fin, ¿sí? ¿Cuál es nuestro fin? Pues a lo mejor nosotros tenemos una meta a largo tiempo, pero a lo mejor podemos encontrar, en el Evangelio también lo dice, insensato, no sabes que mañana vas a morir. En aquel pasaje de la Escritura donde aquel hombre dice, pues ¿qué voy a hacer con tanto grano? La cosecha había sido muy fructífera. Y piensa, ya sé, voy a destruir los graneros que tengo, voy a construir otros más grandes para seguir acumulando mayores riquezas, mayor grano. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Sí? El Señor le dice, insensato, no sabes que esta misma noche vas a morir. Por eso tenemos que prepararnos y prepararnos ante esa liberación para poder llegar al final del día y llegar a ser felices. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos de los demás, ¿sí? Hasta en el trabajo. En el trabajo llega uno de los del trabajo, llega amargado y amarga a los demás. Empieza a haber como se dice vulgarmente, una mala energía, una mala química ya entre uno y el otro. Es nada más porque ya vengo yo en negativo y están los otros dos en positivo, pero también los ponen en ese momento, los cambia de positivos a negativos, porque ya se manejó su manera de pensar, porque así se tienen que hacer las cosas. Y aquí es donde precisamente en otro pasaje de la Escritura lo vemos en la mujer pecadora. Se trata de un desprendimiento o en ocasiones lo vemos como un desprecio, pero más bien es un desprendimiento o un desperdicio. Algunos lo veían, aquella mujer que llega ante Jesús y empieza a jugarle los pies con un perfume costoso, y con sus cabelleras empieza a enjugarle los pies. ¿Cuál es el pensar de los que estaban ahí? Sí, dicen, híjole. Uno de ellos dice, pues mejor lo hubiéramos vendido para darle el dinero a los pobres. ¿Sí? Y era Judas el que lo había dicho. Entonces, imagínense ahí, entre todas aquellas situaciones, ¿sí? En que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y en realidad la enseñanza que nos da Jesús a través de ese pasaje, donde aquella mujer estaba soltando todo aquel sufrimiento que había en ella, para poder encontrarse con el Maestro, para poder encontrarse con Jesús.
Porque aquella mujer empezó a enjugarle los pies y le dice al dueño de la casa, yo llegué y no me ofreciste agua para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer, ¿sí?, vino a enjugarme con sus lágrimas y ese perfume. ¿Sí? Imagínense el aroma que tenía la casa, un aroma agradable, una fragancia, ¿sí? Pero porque estábamos hablando de alguien que estaba en ese momento liberándose de un sufrimiento o de pecados que traía en su interior, porque estaba siendo perdonado por el Maestro, estaba siendo perdonado por Jesús. ¿Sí? Allí es donde tenemos nosotros que encontrar, ¿sí?, de lo preciado de nosotros, que muchos tenemos percepciones diferentes. Hay muchas percepciones diferentes, como el que quería vender el perfume para dárselo a los pobres, ¿sí?, como el que empezaba a criticar que era una mujer pecadora, que cómo permitía que se acercara. Lo mismo pasa en nosotros, lo mismo pasa en aquel que está sufriendo, ¿sí?, consecuencias de sus malas decisiones, porque son consecuencias de malas decisiones que tomamos. Ahí es donde caemos precisamente en las ataduras, caemos en las ataduras. Hay quienes llegan y de repente me dicen, padre, pues es que necesito que me bendiga agua, porque pues es que me hicieron mal y me la voy a tomar. Y es que fui con, no vamos a decir nombres, con brujas, ¿sí?, porque les dijeron que hicieran un hechizo. Una señora llega y está de risa, ¿no? Porque era que agarrar agua bendita, ¿sí?, ni tampoco estoy pasando recetas, ¿sí?, era agua bendita, que moliera plátano y se le untara en la rodilla, que con eso se le iba a quitar el dolor de rodilla. No, señora, lo único que va, o se le van a subir las hormigas, o se le va a mosquear la rodilla. O sea, fíjense hasta dónde llegamos, el ser humano hasta dónde llega para poder encontrar una libertad o un descanso para sí, hasta dónde llega, a poner nuestra confianza en algo o en alguien, ¿sí?, que a veces hasta ni vale la pena, como en eso. Y todavía, yo le dije, ¿y esa receta quién se lo dio? No, pues es que fui. No, pues me imagino, fue y confía. Pues sí, me cobró 350. Le dije, no, pues la que confía más es ella en usted, porque le estaba cobrando por aquel nada más que ni siquiera ella tuvo que comprar el plátano y tenía que comprar el agua para que se la fueran a bendecir. Nada más para imaginarnos ya en eso. O sea, ¿cómo vamos a encontrar una libertad en nuestro interior, en nuestra persona, si seguimos atándonos? Hacemos nudos. Es como una cuerda grande que empezamos a hacerle nuditos, ¿sí? Y aprendemos a hacer nudos hasta fuertes, de esos de los que no se desbaratan. Y lo vamos haciendo y lo vamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida? Cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con Él, ahí en ese momento tenemos que empezar a quitar nudo tras nudo, nudo tras nudo. No crean que vamos a quitar vamos a quitar y ya nos vamos a sentir liberados, libres y no voy a volver a sentir jamás nada. No, no. Es progresivo, es un proceso que tenemos que llevar. Es un proceso al que le llamamos conversión. Es un cambio de vida, es un cambio, porque hay que cambiar la confianza, hay que cambiar el sentir ante Dios y ante los demás. Porque recuerden que también vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, nadie es profeta en su tierra. Por más que queramos ver un cambio, los primeros que nos van a decir, cálmate, son los de tu casa, porque te conocen y no es la primera, la segunda, la tercera que intentamos cambiar. Aquí cuando vamos a encontrar, cuando encontremos realmente ese desatarnos o esa liberación en nosotros,
es cuando va a ser más constante nuestro caminar y vamos a poder encontrar realmente el camino para poder ahora sí vender todo lo que tenemos y comprar ese campo para sacar el tesoro. Y vale la pena, vale la pena. Vamos después del corte, vemos cómo tomar los riesgos porque vale la pena liberarnos. El municipio de Mazatlán, a través del Instituto Municipal del Deporte, ha rehabilitado y activado espacios deportivos, llegando a más de 80,000 mazatlecos en festivales deportivos populares, además de tener presencia en el mundo con nuestros talentos deportivos. Son estas acciones las que siguen generando un solo Mazatlán por ti. Este y todos los viernes, Restaurant La Terraza del Hotel Oceano Palace te invita a disfrutar de un exquisito buffet mexicano y un espectacular show de bailes folclóricos de 6 a 10 de la noche. Ameniza Dueto California. Festeja tu cumpleaños muy mexicano. Ven con 8 personas y tú no pagas. Reserva al 913-0666. Hotel Oceano Palace, en el corazón de la zona dorada, Mazatlán, Sinaloa, México. Ya estamos de vuelta, ya estamos con ustedes y saludos a todos aquellos que siguen conectados, a Manuel Antonio, a Teresa Colado, Claudia Barraza, Padre Jorge Ibarra, Pati Lozano, saludos hasta Durango, ¿sí? Aquela, María Angelina, Félix, qué bueno, Jesús Armando, el diácono Jesús Armando, que también está en sintonía. Y pues bueno, pues seguimos. Lo que les comentaba antes de irnos al corte es, vale la pena tomar el riesgo. Si no tomamos el riesgo de dar un giro a nuestra vida, entonces nos caemos fácilmente, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar realmente el caminar para que valga la pena transformar, para estar bien, para vivir bien. Aquí es donde tenemos que, fíjense cómo en el pasaje este del Evangelio nos dice que compremos el campo, no nos da el costo, ¿sí? No tiene costo, ¿sí? Y el tesoro tampoco nos dice cuánto nos va a tocar o cuántos no, sino que es gratuito. Es un don gratuito. Dios lo da. Y lo tenemos que descubrir en nosotros. Porque dentro de esa libertad, de esas ataduras que tenemos en nuestra vida, si no forjamos constantemente en nuestros pasos, entonces podemos volvernos a perder. Y podemos encontrar a lo mejor otro campo y otro tesoro. La ambición que nos tiene que mover no es la ambición la parte humana, sino la ambición del tesoro añorado de la vida eterna, de estar con Dios, de vivir en el Señor. Para eso pues yo sé que para muchos de nosotros pues nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo realmente, porque es lo más difícil. Lo más difícil es encontrar la salvación, ¿sí? Y eso, pero de todos modos, encontrar la salvación es un regalo. Eso es recordar como cuando estamos pequeños y llega el momento de nuestro cumpleaños y lo que queremos en ese momento es recibir regalos, recibir felicitaciones, y eso es lo que nos ayuda a mantenernos así como que en la expectativa de ver cuál es el regalo chiquito, cuál es el regalo mediano, cuál es el regalo grande. Cuando nos llega empacado, llega el momento de la emoción. Llega el momento de la emoción de agarrarlo y hasta lo movemos. ¿Qué traerá?
¿Qué traerá? Y vemos el del medio y también vemos qué es, y vemos el grande que está más pesado. Entonces, y vemos cuál es el que me llama más la atención. Y constantemente podemos, o con facilidad podemos decir que hasta el más grande es el que nos va a fascinar. Pero llega el momento, por eso de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Tiene que ser una buena decisión. Tomar esa buena decisión para que nosotros vayamos realmente dándonos cuenta qué es lo que hay dentro. Porque lo que hay fuera puede verse muy bonito. Se puede ver muy bonito, pero necesitamos ver qué es lo que hay dentro. ¿Realmente es lo que nosotros queremos? Porque ahí es donde tenemos que aprovechar la oportunidad para poder, sí, tener algo nuevo en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta de lo que hay dentro, y aquello que está dentro era lo que yo quería, era lo que me fascinaba, era lo que había pedido durante mucho tiempo y ahora lo estoy obteniendo, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos llenos de gozo, llenos de alegría. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Tenemos que experimentar precisamente para poder reencontrarnos con aquel que ha estado siempre con nosotros. Que ha estado siempre con nosotros. Ahí es donde tenemos que aprovechar esa oportunidad para aliviarnos, para correr, para brincar, para saltar. ¿Qué es lo que nos está impidiendo, ¿sí?, correr? ¿Qué es lo que nos está impidiendo levantarnos? ¿Qué es lo que nos impide agarrar el frasco de perfume e ir a enjuagarle los pies a Jesús? ¿Qué es lo que nos impide? ¿El que me da vergüenza que los demás me vean? ¿El que, no, me van a ver allá en la iglesia? Ay, no, es que ¿cómo yo voy a andar rezando? O cómo yo en ese momento en mi casa voy a bendecir los alimentos. Ahí es donde tenemos que empezar. Ahí es donde tenemos que empezar para poder nosotros no dejar pasar la oportunidad que nos corresponde. A lo mejor, si tú me estás viendo ahorita en este momento, dices, pues no es mi tiempo, no es mi espacio. Posiblemente no. Recordamos un poquito a Bartimeo, tuvo que pasar un tiempo, pero él no quiso dejar pasar la oportunidad. ¿Sí? Así es que no vaya a pasar Jesús por tu vida y dejes pasar la oportunidad de transformar y de cambiar. No pierdas la oportunidad de pedirle a Jesús la llave para liberarte de todas esas cadenas y todas esas ataduras que tenemos. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces nos dejamos llevar. Un ejemplo así muy sencillo y que pues ahí a través de las redes sociales lo vemos mucho, ¿sí? Y me da a veces hasta risa cuando los veo y veo que me mandaron una cadena y dice, por favor, mándala, es una cadena como de oración y mándala porque si no la mandas te va a pasar algo malo, pero si la mandas vas a recibir bendiciones. Entonces, tacha. Es una X, eso no se hace, ¿sí? No nos vamos a condicionar a las bendiciones de Dios. Dios da las bendiciones, Dios bendice, Dios nos da cuanto nosotros necesitamos. Y cuando nosotros queremos esa libertad o quitarnos esa atadura, ¿sí? No es por decisión de Dios, es que tú tienes la llave. Quítate esa cadena y camina con Jesús. Jesús, ¿qué es lo que hace? Te llama. Jesús está constantemente tocando a la puerta. Jesús está tocando constantemente a tu corazón. ¿Quién tiene que responder? Jesús no va a llegar y va a tumbar la puerta, ¿sí? Te va a llegar con una orden de cateo, tengo que entrar y tengo que saquear todo lo que tengo aquí. No. Jesús va a llegar a tu corazón, va a tocar y va a ser amable, amoroso, sencillo. Y te va a decir, ¿me dejas entrar?
tu corazón? Y la respuesta no está en Él, está en ti. La respuesta está en ti. ¿Quieres encontrar la liberación? Tienes que dejarte liberar por Jesús. ¿Quieres ser libre? Ama. ¿Quieres ser libre? Perdona. ¿Quieres ser libre? Olvida. Esas tres cosas son las que necesitamos para encontrar la libertad y la paz en nuestro interior. Si quieres ser feliz en la vida, ama, perdona y olvida. Y ahí vamos a encontrar la gran solución a la liberación de nuestro interior y de nuestro exterior. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que realmente nosotros amamos? Es porque realmente perdoné. Y si realmente perdoné, es porque se me olvidó. Y no vamos a encontrar ese olvido nada más en la parte de la amnesia, hablando de manera psicológica, ¿sí? Porque si no, eso fuera una pérdida de memoria, entonces ya no me acordaría. No, cuando aquella situación que pasó todavía la tenía presente en mi vida, pero que yo la haya perdonado, eso significa que la voy a convertir en una experiencia, y eso es una experiencia de vida, pero ya no me duele, eso significa que perdoné. ¿Y por qué perdoné? Por una razón, que quiero ser libre. ¿Y por qué quieres ser libre? Porque me amo, Tiene que ser constante para mí, porque yo me amo, por eso perdono. Porque se me olvida, porque realmente quiero perdonar, porque no quiero cargar ni estar atado a un odio, un rencor, un resentimiento. Es lo que necesitamos. Necesitamos realmente encontrarnos en nuestro caminar para poder encontrar el camino a la felicidad y liberarnos de toda atadura. Y eso es lo que menos quiere el enemigo. Podemos encontrar siempre el camino de la salvación. Por eso les recuerdo que hay que estar constantemente en oración y buscando siempre en Jesús y en María una fuente para poder mantenernos siempre en esa libertad. Saludos a todos. El tiempo se nos va rápido se nos va el tiempo, hasta aquí en las redes sociales se nos va el tiempo rápido. Y pues bueno, saludos a Alejandra, Arcadio Pesqueira, Alejandra Millán, a Ángel Arauz, a Julio Rodríguez, Sol Gutiérrez, Erika Partida, Arelí Domínguez, Alberto Somoza, sí, a todos los jóvenes integrantes de la Pascua Juvenil de Pajuma. Entonces a todos saludos ellos, saludos al grupo de Mar Adentro, a todos los jóvenes de las comunidades. Pues hay que seguir caminando y echándole ganas para encontrar siempre la libertad en Jesús. Hay que buscar siempre el camino que nos lleve a la salvación. Así es que todos tengan una excelente tarde, noche, sí, una bonita semana. Nos vemos el próximo programa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en su corazón. Enhorabuena, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.